Vamos a presentar el día de hoy la actividad 8.4, el informe final de la unidad de didáctica de probabilidad simple. Nosotras somos el grupo 1, constituido por Andrea Suárez y quienes habla Judy Galindo, nuestra tutora Rocío Gómez. Judy Galindo, Rocío y Andrea. El orden de la presentación es el siguiente. Tenemos una introducción, un análisis a la normativa colombiana, aspectos previos a la implementación, la caracterización de los objetivos. Como introducción, vamos a tocar el tema de la unidad didáctica, una contextualización de la institución. Entonces, la primera pregunta que nos surgió es, ¿por qué escogimos el tema de probabilidad simple? Siempre nos remitimos a la práctica curricular existente en los colegios, y es porque los docentes a veces dejamos el tema de probabilidad y estadística a un lado, nos centramos en lo numérico y cuando nos sobra un poquito de tiempo, entonces medio hacemos algo de estadística o a veces pasa probabilidad. Eso fue como lo más fundamental que nos llevó a nosotros a tomar el tema de probabilidad simple. Aparte, dentro de los currículos colombianos. El contexto del colegio, aplicamos la unidad didáctica en el Colegio Antonio Van Uden. Este colegio está ubicado en Fontibón, en la parte de la zona industrial, y tenemos todos los días demasiado ruido y mucha contaminación. Tiene 3 sedes, aplicamos nuestra unidad didáctica en la sede A, específicamente para grado 9, y el nivel medio de vulnerabilidad económica es un estrato 2. Las personas trabajan en trabajos informales y en proyectos inmobiliarios. Aplicamos nuestra unidad didáctica en grado 9, 901, aproximadamente iban 31 estudiantes. Sus edades son entre 13 y 15 años. Había una falta de agilidad en la aplicación de procesos y procedimientos matemáticos y tenían nivel bajo de comprensión lectora. Todo esto está vinculado con el proyecto educativo institucional, que es construyendo juntos proyectos basados en competencias, valores, habilidades y fortalecimiento de una lengua extranjera para enfrentar retos en la vida real. Y pues su enfoque es una enseñanza para la comprensión. Análisis de la normativa curricular colombiana. Hicimos nuestro análisis desde 3 documentos: los estándares básicos de competencias matemáticas, los derechos básicos de aprendizaje y el marco conceptual PISA. Dentro de los estándares básicos de competencias matemáticas encontramos algo que se llama coherencia vertical del pensamiento, y es la relación entre todos los grupos de grados. Nosotros nos centramos en grado 8º y 9º, donde encontramos 2 estándares relacionados con la probabilidad simple. El cálculo de probabilidad de eventos simples usando métodos diversos, listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo. Y el segundo, uso de conceptos básicos de probabilidad, espacio muestral, evento, independencia, etc. En los derechos básicos de aprendizaje también encontramos 5 derechos que están relacionados con la probabilidad simple. Nosotros nos centramos en el enunciado 11 de grado 9, que dice: encuentra el número posible de resultados de experimentos aleatorios con reemplazo y sin reemplazo. Como podemos darnos cuenta, la importancia de la probabilidad sí existe, ¿sí? Y una de las limitantes de nuestra unidad didáctica cuando la implementamos fue eso, que los estudiantes llegan a 9 y no tienen algunos conocimientos previos de años anteriores que debían tener para poder resolver este tipo de situaciones. Y también nos centramos en el marco conceptual de PISA, especialmente en las categorías de contenido, temas de contenido, conceptos, capacidades y procesos matemáticos. Eso lo vamos a explicar un poco más de forma detallada más adelante. ¿Qué aspectos previos tuvimos a la implementación de la estructura conceptual, sistemas de representación?
Fenomenología, expectativas afectivas y de aprendizaje. Este es el mapa conceptual de nuestra estructura conceptual. Para el desarrollo de la unidad didáctica nos centramos en la parte que está en verde. La primera que tuvimos en cuenta es que la probabilidad se relaciona con las técnicas de conteo y las diferentes maneras de encontrar el espacio muestral. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos relacionarlo con eventos imposibles, poco probables, equiprobables, muy probables y seguros. Por otro lado, debemos tener en cuenta los axiomas de Kolmogorov, donde nos establece la relación entre el evento imposible, que la probabilidad de este evento es igual a 0, que el evento probable está entre un intervalo entre 0 y 1, que el evento seguro es igual a 1. Y el uso de la regla de Laplace. ¿Listo? Que es la probabilidad de casos favorables, la razón entre los casos favorables del evento y el total de casos posibles. En este lado encontramos algo muy importante, que son las escalas numéricas y las escalas cualitativas con las que vamos a relacionar la unidad didáctica. La fenomenología. El objetivo de la fenomenología es encontrar fenómenos que le den sentido a ese tema. ¿Sí? Y esto le permite al estudiante reconocer en qué momento necesita de esos conocimientos, que es lo de probabilidad simple, para resolver algo. Encontramos diferentes fenómenos y estos fenómenos responden a una estructura. Cuando responden a esa estructura nos permite agruparlos y a eso le vamos a llamar contexto fenomenológico. Entonces vamos a encontrar fenómenos que van a ser imposibles, probables y seguros, que tengan una probabilidad de ocurrir. Entonces nuestro problema responde, por ejemplo, ganar la lotería sin comprar. Pues es obvio que es un evento imposible y no es probable que yo me gane la lotería. Dentro de estos contextos, dentro de esos fenómenos podemos agruparlos teniendo en cuenta el contexto que propone PISA. En este caso tenemos un contexto personal, por ejemplo, obtener ganancias en inversiones, y es cuando involucra al estudiante dentro de ese contexto. Contexto científico, por ejemplo, la probabilidad de contagio o no en una epidemia, la probabilidad de heredar una cierta enfermedad y el contexto de azar. La mayoría de nuestras tareas está relacionado con el contexto social, ya que están relacionados con juegos de azar. Sistemas de representación. Para nuestra unidad didáctica tenemos 5 sistemas de representación, que son el verbal, numérico, tabular, pictórico y simbólico. Voy a mostrar un ejemplo para ver un poco la relación de estos sistemas. Entonces, la situación problema, llamaremos a entrelazar 2 monedas y obtener caras distintas. Calcule la probabilidad del evento A y exprese la probabilidad de forma decimal porcentual. Este fragmento es tomado de una de las tareas que nosotros proponemos. Entonces, cuando hacemos el simbólico es cuando relacionamos símbolos a hallar el espacio muestral, por ejemplo. El pictórico, cuando el estudiante puede utilizar el diagrama de árbol para representar ese espacio muestral, y el tabular es cuando pues utiliza una tabla de espacios muestrales para representar el espacio muestral. A continuación, el estudiante, acá no lo pusimos, pero usa la regla de Laplace. Entonces, hay estudiantes que escriben la fórmula y después sí hacen esa transformación a lo numérico. Entonces, el simbólico sería la fórmula o esto que está acá para expresar la probabilidad del evento, y lo numérico, pues ya cuando le asignamos un valor a esos resultados. Para nuestra unidad didáctica, planteamos 4 expectativas afectivas. Aparte de ver lo cognitivo, también nos centramos en la parte afectiva, en el interés, en la motivación que tienen los estudiantes al desarrollar las tareas de aprendizaje y, digamos, por ejemplo, desarrollar interés por argumentar las soluciones de las situaciones problema, la curiosidad por interpretar esos resultados, la predisposición favorable ante lo que se le está proponiendo y la utilidad. ¿Para qué me sirve lo que yo estoy aprendiendo en mi vida? Expectativas de aprendizaje. Tenemos unas de nivel superior, y estas están divididas en capacidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos.
Las capacidades matemáticas fundamentales son estas 6 y la unidad didáctica, con la unidad didáctica nos centramos en matematización, representación y utilización de operaciones y un lenguaje simbólico. Expectativas de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, creamos 2. Calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos simples usando la regla de Laplace y expresarla como fracción decimal o porcentual y usar la probabilidad simple para la ocurrencia segura, probable e imposible de un evento en una situación. Y la de nivel inferior son los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Esos conocimientos los dividimos en 3 grupos, uno relacionado con el espacio muestral, los otros con las representaciones numéricas y por último todo lo de estadística. Limitaciones de aprendizaje, encontramos 6 dificultades, agrupamos los errores en 6 grupos, que son las 6 dificultades. Igual, comprender enunciados, establecer espacios muestrales, usar de forma adecuada la regla de Laplace, establecer cantidad de resultados, operar valores y relacionarlo con las escalas. Este es el objetivo número 1, el grafo de criterios, que es donde vemos las posibles estrategias que tienen los estudiantes para alcanzar el logro. Entonces tenemos esta capacidad, este proceso, que reconocer que la situación es de azar, esto es un criterio de decisión, luego deciden por dónde van a representar el espacio muestral, usan la regla de Laplace, deciden si lo expresan en forma decimal o porcentaje y justifican su respuesta. El nivel 2 es muy parecido al nivel 1, entonces leen el enunciado, deciden cómo van a hallar el espacio muestral, usan la regla de Laplace, deciden cómo la van a representar y ahora relacionan la probabilidad numérica con la probabilidad cualitativa para darle solución a la situación planteada. Listo. Luego de hacer la caracterización de nuestros objetivos, construimos unas tareas. Tenemos una tarea diagnóstica, tareas de aprendizaje. Dentro de las tareas de aprendizaje diseñamos un instrumento de recolección de información, que es el diario del estudiante, y finalizamos con la tarea de evaluación. La tarea de diagnóstico tiene como objetivo averiguar si los estudiantes ya dominan los conocimientos previos necesarios para desarrollar de manera adecuada nuestra unidad didáctica. ¿Cómo hicimos el diseño? Lo mencioné mi compañero, creamos preguntas en las que fueran necesarios los conocimientos previos y asimismo identificamos y generamos ayudas para los niños que no dominan los conocimientos. Vamos por el diseño. En la primera parte hicimos 2 preguntas relacionadas con orden y conversiones racionales. En la segunda parte está asociada a los deterministas aleatorios, que es esta pregunta. La parte 3 es asociada a espacios muestrales y finalmente tablas de frecuencia y la interpretación de los datos. Ya tenemos un ejemplo de pregunta de nuestra tarea diagnóstica y esa primera pregunta está asociada al conocimiento previo de expresar una concepción decimal. Identificamos una dificultad y cada una de las dificultades identificamos los errores en los que estuvieron por el estudiante. Aquí tenemos una pregunta asociada al conocimiento previo a la representación del espacio muestral, su dificultad y su error específico en lo que se puede incurrir el estudiante. Diseñamos las acciones de mejora para cada uno de los errores en los que puede incurrir el estudiante. Por ejemplo, reconocer en la tabla espacios muestrales menos resultados posibles. Mostramos una ayuda de un programa que se llama Khan Academy y nos presenta diferentes ayudas para dar a los estudiantes que, por ejemplo, no manejan este tipo de información. Tenemos nuestras tareas de aprendizaje. Son 6 tareas que las vamos a desarrollar en 6 sesiones y dentro de cada una de las tareas encontramos los siguientes temas. Los elementos que debe tener claro el profesor para la implementación, los errores más frecuentes en los que pueden incurrir los estudiantes con el grafo que ya les presenté a mis compañeros, sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea. Finalmente, damos algunas sugerencias de cómo evaluar el orden de las aplicaciones de las tareas por parte de los estudiantes. Tenemos el objetivo 1, que respondemos es el uso de la regla de la clase de distribución de forma fraccionaria, decimal y porcentual. Para este objetivo creamos 3 tareas: monedas, cartas y deportes. En cada una deben hallar el espacio muestral. En monedas lo deben construir, en cartas lo deben deducir de la imagen y en deportes deben deducir el espacio muestral de grafo estadístico. En las 3 calculan la probabilidad
y en las tareas 2 y 3 hacer una comparación de las probabilidades a calcular. Para el objetivo número 2, también construimos 3 tareas, dados, bolas y ruletas. Aquí ya tienen que empezar a hacer la relación de la probabilidad. Se la calcularon con la regla de Laplace, con la escala cuantitativa, la escala cuantitativa y la escala cuantitativa, identificar eventos segundos probables imposibles y hacer comparación de probabilidad. Voy a mostrar, vamos a usar como ejemplo una tarea del objetivo número 1 y con ello vamos a identificar pues, cada uno de los elementos que tiene la tarea. Entonces, tarea carta, usamos la baraja española. Un ejemplo de pregunta es llamemos al evento obtener un rey y veo al evento obtener una carta numérica, cuál de los eventos tiene mayor probabilidad de que la respuesta. Entonces encontramos las capacidades matemáticas a las que aporta, los requisitos, las metas que queremos cumplir con esa tarea, por ejemplo, usar la regla de Laplace para llamar por probabilidades posibles, expresar la probabilidad como fraccionaria decimal y porcentaje y argumentar la solución. Los conceptos y las capacidades que se ponen en juego en el desarrollo de la tarea, los sistemas de representación, que mi compañera ya va a dar un ejemplo, entonces aquí vamos a usar el sistema de representación numérico y simbólico, se encuentra en un contexto físico, en contexto personal. Los materiales y recursos, como lo mencionábamos, usar la baraja española, y una hoja pues, con la formulación de la tarea, el agrupamiento de esa tarea se va a desarrollar en pareja, y el profesor va a hacer una cosa en común, usando algunos ejemplos de respuestas que dieron los estudiantes. La temporalidad, para cada una de las tareas desarrollamos una sugerencia de temporalidad en la que hay que tener unos espacios necesarios, la cosa en común de la tarea anterior, que sería el inicio, para poder relacionar la tarea anterior con la siguiente, la lectura de las metas y la explicación de la tarea, un tiempo para la tarea, tiempo para el estudiante. En este formato ya vamos a andar un poco más adelante. Tenemos unos errores y unos grafos de criterio del orden. Por ejemplo, el grafo que mi compañera ya les había mostrado está en recuadro, las estrategias de solución por lo que pueden pasar los estudiantes a desarrollar la tarea, y también dentro de esas estrategias se pueden incluir en errores. Por ejemplo, al calcular el espacio muestral se pueden calcular más eventos totales o más eventos favorables. O si hablamos, por ejemplo, ya de la conversión dentro de las formas de representación de la probabilidad, pues entonces los estudiantes pueden incurrir en errores en una mala conversión entre una fraccionaria y un indefinida. Dentro de cada una de las tareas que están las ayudas, está el error, o sea, el final mayor, la ayuda puede ser con un marcador, marca con una X el número de reyes dados en las figuras y cuenta. Eso pueden ser ayudas que se pueden hacer al estudiante o recordarles algún proceso que el estudiante está haciendo de manera activa. Terminamos con la sugerencia y la sugerencia de la evaluación, la resolución de las producciones escritas y la revisión para estudiantes. La parte definitiva, un afectivo, y obviamente tendríamos que aclarar el mismo también. Entonces acá está el formato, encontramos los datos del colegio, la primera de aplicación, los valores de aplicación y obviamente los objetivos de apuntes acá. Encontramos el grafo y cómo el estudiante con una pequeña especial por medio de colores nos muestra acerca del criterio de logro y la estrategia funcional. Identificamos también su percepción con el dominio afectivo, matematógrafo, y tenemos temas de disciplina. Diligencialmente, pues lo haremos dentro de la clase, lo haremos al final, y obviamente le explicaremos paso a paso cómo es el diligenciamiento durante la primera clase y lo seguiremos reportando durante las siguientes clases. Entonces, la tarea de evaluación tenemos 2 tareas para el objetivo 1, una tarea para el objetivo 2, construimos una rúbrica en la que enfrentamos los errores y construimos la tarea valorativa, y finalizamos con el análisis de los resultados que nos permitieron hacer las respectivas modificaciones. Conclusiones, pues identificamos la importancia de trabajar en las múltiples variables que se presentan en el proceso de enseñanza y todo lo que la normatividad colombiana nos exige. Comprendimos que es fundamental que el profesor tenga en cuenta los conocimientos previos, no solamente llegar a implementar el tema,
Partimos la evaluación como un proceso constante y donde el estudiante tiene también importancia, de decir, hayamos usado el diario del profesor, y esta maestría pues ha influenciado nuestro desempeño laboral y contribuye pues de todas maneras a nuestro actuar dentro de la. Agradecimientos, que le estamos sacando gracias a Dios por la oportunidad que se dio gracias a todos los formadores por la grandiosa labor de su enseñanza, a nuestras tutoras por su grandiosa colaboración, corrección, dedicación y entrega total a nosotros estos 2 años, a mi compañera de grupo, ella ha sido el gran apoyo y creo que hemos sido fundamental una para la otra, para todo este proceso, a nuestras familias acá presentes que no nos dejaron solas y nuestras referentes, muchas gracias, Erika. No, apenas, apenas. Ay, no, estoy súper nervioso.